hermanos, vamos a disponernos al estudio que nos corresponde hoy. Hoy nos corresponde empezar el estudio del profeta Miqueas. Y antes de ir a la lectura de Miqueas, lo cual considero va a ser un tiempo bueno para nosotros, debo recordar junto a ustedes que cuando se trata de un llamado de atención, debemos reconocer que nosotros tratamos de huir a los llamados de atención, sea en la casa, sea en el trabajo o en los colegios o hasta aquí mismo en la iglesia. Tratamos de huir a los llamados de atención. De hecho, a quienes le corresponde hacer el llamado de atención generalmente es una tarea difícil. Y quienes van a recibir el llamado de atención también, es decir, podemos decir que es una labor un poco dura, un poco amarga. Nadie quiere que se le llame la atención y por supuesto los que deben hacerlo, para ellos también es difícil. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esta era la labor de los profetas. Los profetas tenían ese llamado, esa labor. Dios llamaba al profeta y lo dirigía para que el profeta le recordara al pueblo el pacto que ellos tenían que cumplir en relación al Dios Santo. Y esa labor para el profeta, iglesia, era una labor amarga, no era una labor fácil, era una labor amarga. Recordarle que ellos tenían que cumplir el pacto de Dios. Ahora, no solamente era una labor amarga en ese sentido, también los profetas, juntamente con el llamado, traían la esperanza. Es decir, por qué Dios quería que enderezaran las sendas y lo que Dios le había prometido. Entonces, en medio de la exhortación, también había un llamado o un recordatorio a la esperanza. Hoy vamos a leer al profeta Miqueas y en esta oportunidad no vamos a avanzar en un orden en el capítulo 1. Hoy vamos a estar leyendo varios pasajes que nos van a permitir comprender cuál fue la labor del profeta Miqueas y en qué tiempo él llevó el mensaje del Señor al pueblo, a los reyes y a los habitantes, en este caso, de Judá. Miqueas, capítulo 1, vamos a leerlo. Vamos a leer el versículo número 1, que nos va a ayudar a comprender quién era Miqueas y en qué tiempo profetizó. Miqueas, capítulo 1, búsquelo allí en su Biblia, o si está utilizando el teléfono, ubíquese en Miqueas, capítulo 1, versículo 1. Dice la Escritura: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces, lo primero que encontramos aquí es a un profeta que fue llamado por el Señor para anunciar un mensaje. Ahora, cuando nosotros leemos que la palabra de Jehová vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, ya ahí nos está diciendo en qué momento, en qué época de la historia Dios llamó a Miqueas. Ahora, nos llama la atención que Miqueas, en este relato de Miqueas no se mencionan sus padres. Y eso no es usual. Cuando uno lee la Escritura, uno ve que mencionan a los padres de los profetas o los padres de los reyes. Aquí no se menciona. Se menciona solamente una localidad, la localidad de Moreset. Esa localidad era una aldea lejana de Jerusalén. Lo que nos deja ver que Miqueas era un hombre que habitaba en una aldea lejana a Jerusalén, a la capital. Es decir, era un hombre del campo. Ya eso nos permite comprender cómo Miqueas es llamado a profetizar
en un periodo de 3 reyes, y Miqueas era un hombre que vivía en una aldea alejada de Jerusalén, es decir, un hombre del campo. Y gloria al Señor, porque Dios puede llamar a hombres y mujeres así. No necesariamente tienen que ser hombres preeminentes o mujeres preeminentes, así como Miqueas, que era prácticamente un agricultor, un hombre del campo, lo que nosotros podemos decir un campesino de una aldea lejana a la capital. Pero su nombre, hermanos, el nombre Miqueas, que significa ¿quién como Jehová? Aunque no se conocen sus padres por el relato bíblico, nosotros podemos notar por el nombre de Miqueas, que significa ¿quién como Jehová?, que sus padres debieron ser personas piadosas, personas que conocían al Señor. Personas que conocían al Señor. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como nuestro Dios? Como lo dijo Moisés en su cántico. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Magnífico, majestuoso, santo, temible en las alabanzas. Y eso es lo que significa el nombre de Miqueas. Generalmente cuando los padres colocan el nombre a sus hijos, buscan un nombre bíblico, procurando de alguna manera tener un reconocimiento del Señor, de la obra del Señor en la vida de ese niño, o una dedicación. Ahora, no en todos los casos eso se cumple, porque hemos visto personas con nombres bíblicos siendo piadosas, pero también hemos visto personas con nombres bíblicos siendo muy terribles y llevando a cabo acciones vergonzosas. Pero no es el caso de Miqueas. Miqueas, ¿quién como Jehová? Les he dicho, número 1, que vivió en una aldea alejada de la capital, una zona agrícola, lo que nos deja ver que Miqueas fue un hombre del campo, pero llamado al oficio de profeta. Ahora, Miqueas fue citado en el libro de Jeremías. Vamos a ir a Jeremías capítulo 26. Ubíquese conmigo en Jeremías capítulo 26. Porque Jeremías, en su libro, nos deja ver que Miqueas sí llevó a cabo una labor de profeta en los tiempos de estos reyes. Ezequiel capítulo 26, versículos 16 al 19. Jeremías. Hermanos, disculpen, estoy un poquito nervioso hoy. Jeremías 26. El versículo es 16. Jeremías 26, 16 dice la Escritura: y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Este es Jeremías. Ahí estaban refiriéndose a Jeremías. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, noten el versículo 18, Jeremías 26, 18. Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque. Y miren lo que dice el versículo 19. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. Y terminó diciendo: haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestra alma. Y lo están notando, que en este relato se menciona
a Miqueas, y que Miqueas profetizó en los tiempos del rey Ezequías. Y es interesante porque Miqueas lleva a cabo su labor profética, el llamado que el Señor le hizo, en un tiempo muy difícil, porque lo que estaba pasando en Judá es que ellos externamente estaban aparentando una piedad o una religiosidad, pero por dentro sus corazones estaban corrompidos. Ellos habían corrompido el culto al Señor y sus vidas estaban tan corrompidas que ninguno agradaba al Señor. Desde el rey hasta el profeta se había corrompido, los sacerdotes y todo el pueblo. Pero ellos externamente mostraban una piedad. De hecho, estaban viviendo un tiempo de mucha prosperidad. Es decir, estaban bien económicamente, reflejaban una religiosidad externa, pero sus corazones estaban corrompidos de todos. Y el Señor llama a Miqueas para que él profetice. ¿Cuál es el propósito del profeta? El profeta tenía que llevar la palabra de Jehová, procurando que ellos comprendieran que habían faltado al pacto del Señor, se arrepintieran y se volvieran al Señor. La labor del profeta era esa. Ahora, hermanos, en términos humanos, la profecía es negativa. Lo repito, en términos humanos, la profecía es negativa. Es decir, como les dije al principio, nadie quiere que se le llame la atención. Nadie quiere que se le diga que está faltando al Señor, o que está pecando contra el Señor, o que no está cumpliendo el pacto. Ninguna persona quiere eso. En términos humanos, la profecía es negativa. Generalmente la labor del profeta era una labor amarga, tanto para el profeta como para el pueblo. Es decir, en algunas ocasiones los profetas no querían ir a llevar ese mensaje al pueblo. Pero Dios los llevaba, los guiaba por el Espíritu. Algunos reyes, algunos sacerdotes no querían escuchar a los profetas. Pero en lo divino, la profecía tenía un elemento de esperanza. Repito, nadie quiere ser exhortado o que se le llame la atención. Cuando hablamos de la profecía era necesario el llamado a la atención, pero también la profecía tenía un elemento de esperanza. Y esa esperanza era un llamado al arrepentimiento con miras a una restauración futura en Cristo. Siempre es con mira a una restauración futura en Cristo. Por eso, hermanos, si es necesario que Dios nos exhorte para arrepentimiento, que lo haga. Porque sabemos que Dios también nos va a mostrar su esperanza en Cristo Jesús. El Señor no nos deja solamente con la reprensión. Él nos dice que por la Escritura miremos al único que puede salvar el alma y darnos una esperanza de vida eterna. Eso es Cristo. Por eso les digo, la profecía desde el punto de vista humano es vista negativa, y desde el punto de vista divino es para esperanza. Y por eso, hermanos, entendemos que hoy día se ha levantado una cultura donde las personas quieren asistir a los cultos, pero que se les diga cosas buenas, que se les aliente, que se les anime, pero nada negativo. No me hables de negativo, solo cosas buenas. Yo quiero cosas buenas, cosas que me alienten, me impulsen, que me hagan ver que sí tengo la posibilidad de esto o de aquello. Pero no siempre va a ser así. Nosotros debemos estar dispuestos a recibir tanto la exhortación del Señor, sus llamados al arrepentimiento, como también escucharemos del Señor la esperanza que Él ha prometido en Cristo. Por eso hoy, hermanos, estudiando Miqueas, vamos a ver
¿Cuál era la labor del profeta? Esa labor del profeta. Y que nos ayude, a medida que vemos la labor del profeta, el Señor dirija nuestra vida y nos ayude a renovar el compromiso que tenemos con Él. De alguna manera ver el pacto de gracia que el Señor nos ha dado por su misericordia y que ese compromiso con Él sea renovado. Miqueas es llamado a proclamar un mensaje de juicio a un pueblo que con persistencia buscaba el mal. Eso mismo también hizo el profeta Oseas. Vamos a leer Oseas capítulo 4. Vamos a estar moviéndonos en algunos de estos profetas, llamados profetas menores. Ya vamos a explicar por qué les han llamado profetas menores. Oseas capítulo 4. Vamos a leer el versículo número 1 y 2. Y notaremos que así como Miqueas, Oseas también fue llamado a llevar a cabo una labor profética a un pueblo que con persistencia buscaba el mal. Entonces leemos en Oseas capítulo 4 los versículos 1 y 2. Oseas capítulo 4 versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 2. Perjuran, mentir, matan, hurtan, adulteran, prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Y él aquí menciona una serie de pecados que ellos estaban practicando con toda liberalidad. Y ellos decían ser el pueblo del Señor. Es más, era tan corrompida la situación que ellos practicaban estas cosas, practicaban todas estas cosas durante la semana y luego cuando se reunían decían: estamos en la casa del Señor, la casa del Señor, la casa del Señor. Ellos podían estar practicando todas estas cosas y el día del Señor reunirse y decir: estamos en la casa del Señor. Y luego se iban de la casa del Señor y seguían practicando todas estas cosas que acabamos de leer. Y por supuesto, Dios enviaba a los profetas para recordarles que ellos tenían que cumplir el pacto que Dios había establecido. Ellos eran una nación distinta, apartada para el Señor, y tenían que vivir conforme a ese pacto. Amós capítulo 3, versículo 1. Después de Oseas, 2 libros más, y se van a encontrar a Amós capítulo 3, versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Imagínense ese tipo de exhortación. O sea que los profetas, ellos decían claramente lo que Dios les había mandado. Y eran palabras duras, las acabamos de leer, no son palabras fáciles. Ellos tenían que decirlas y el pueblo tenía que escuchar. Y así profetizó Miqueas en los tiempos de Jotán, Acaz y Ezequías. De todos estos reyes, el que más o menos hizo algunas cosas que fueron reconocidas fue Ezequías. Jotán anduvo en los pecados de su padre. Acaz también anduvo en los pecados de su padre. Este no es Acab, este es Acaz. Y Acab fue otro rey que gobernó en
en Israel. Pero estos reyes hicieron realmente cosas terribles. Por supuesto, si los reyes hacían cosas terribles, los sacerdotes no ministraban debidamente conforme al mandato del Señor y los profetas profetizaban mentiras, entonces todo el pueblo estaba corrompido. Y eso era lo que estaba pasando. Se mencionan estos tres reyes en Miqueas capítulo 1, versículo 1. Y para ubicarnos en el tiempo, Miqueas profetizó más o menos entre el 750 y el 686 antes de Cristo. Ese fue el tiempo donde él profetizó. Entre el 750 y el 686 antes de Cristo. Y saben que Miqueas fue contemporáneo con Isaías. Miqueas fue contemporáneo con Isaías. Es decir, Isaías, Dios lo llamó en la capital, en Jerusalén. O sea, es como decir que Isaías viviera en Caracas y Miqueas en Puerto Cabello, algo así. O en un pueblo, digamos, una zona más agrícola. Pero ellos fueron contemporáneos. Isaías estaba en la capital, en Jerusalén. Miqueas era un hombre del campo y era como un forastero para la gente de Jerusalén. Claro, cuando vemos el ministerio de Isaías, un ministerio, digamos, con un renombre más grande, el ministerio de Miqueas se ve opacado. Pero ambos, hermanos, fueron llamados efectivamente por el Señor para cumplir una labor profética, una labor de llamado al arrepentimiento. Miqueas tenía una firme convicción de su llamado y de la obra del Espíritu Santo. Vamos a regresar a Miqueas, capítulo 3, versículo 8, para que notemos cómo este hombre del campo, considerado un forastero para los de Jerusalén, tenía una convicción, una firme convicción del llamado y de la obra del Espíritu Santo en él. Miqueas 3:8 dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Sí lo están viendo? Esa era la convicción del profeta Miqueas. Él decía: yo estoy lleno del Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, para anunciar el juicio. En este caso él menciona a los dos reinos, a Israel y menciona a Judá. Un hombre efectivamente llamado. Y esto es interesante porque, hermanos, la única forma en la que nosotros podamos llevar a cabo el ministerio del Señor es por el poder del Espíritu Santo. Sepa eso. Si usted ha sido efectivamente llamado a la salvación, pero llamado también a un ministerio, sepa que el ministerio al que usted ha sido llamado lo cumplirá solo en el poder del Espíritu Santo. No con armas humanas, no con ideas o razonamientos humanos o personales, no, en el poder del Espíritu. Es la única manera en la que el creyente es efectivo para llevar a cabo la obra del Señor. Entonces eso es convicción. Usted debe estar realmente en esa convicción. Fui llamado por el Señor, efectivamente fui llamado por el Señor para esta labor. Y que la convicción del Señor sea en su corazón para que usted pueda llevar a cabo esa labor. Y yo también pueda hacerlo. Los profetas le recordaban al pueblo que Dios aplicaría su justicia y traería sus juicios por dos razones que proceden de Él. Hay dos razones que proceden de Dios por las cuales Él trae su justicia y su juicio sobre su pueblo.
Les comenté que la labor del profeta era una labor de juicio y esperanza. Porque un profeta es alguien que habla por otro. Aquí estoy hablando de los profetas que aparecen registrados en la Biblia. No estoy hablando de los profetas que se hacen llamar profetas en este tiempo. Estoy hablando de los profetas que aparecen en la Biblia, que cumplieron un ministerio, cuyo ministerio quedó registrado en la palabra. Los profetas eran alguien que hablaban por otro. De acuerdo a las Escrituras, los profetas hablaban por voluntad divina, de parte del Señor. Así dice el Señor. Cuando el pueblo no cumplía, Dios enviaba al profeta para recordarle que ellos debían cumplir el pacto de Dios. Entonces el profeta era como un abogado del pacto. Claro, era una labor amarga. Entonces, cuando el pueblo no cumplía, Dios llamaba al profeta y Dios le decía al profeta: anda y dile al pueblo que no está cumpliendo con el pacto. Y el profeta iba y le decía al pueblo que no estaban cumpliendo, que este era el pacto que Dios había establecido y ellos tenían que cumplirle. Era como un abogado. Si nosotros estudiamos la profesión del abogado, era algo así. El abogado es como un intermediario. Es como un intermediario entre dos partes. Mira, no estás cumpliendo. Dios está diciendo que no estás cumpliendo. Tienes que cumplir, porque si no va a traer juicio contra ti. Y esa era la labor del profeta. Era un abogado, una labor amarga, porque Dios le revelaba al profeta cuál era la condición real del pueblo. Por eso es que los profetas se lamentaban, porque Dios le hacía ver al profeta realmente cuál era la condición en la que ellos estaban, y el profeta sufría por eso. Él hacía ver el pecado. Ellos tenían que decir tal cual Dios le había dicho. Por eso en algunos casos los profetas se lamentaban. Por ejemplo, vemos a un profeta también muy parecido a Miqueas, es el caso del profeta Amós. El profeta Amós dice del mismo que él era un recogedor de higos y que cuando Dios lo llamó, él estaba tras el ganado. ¿Qué nos deja ver eso? Y él le dijo a las personas que lo acusaban, que le decían: no profetices aquí, vete a otro lugar a profetizar. No nos profetices a nosotros, le decían a Amós. Vete a otro lugar. Profetiza en Valencia, en San Felipe, pero aquí no profetices. Y el profeta Amós le decía: miren, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Cuando Dios me llamó, yo estaba tras el ganado. Y él les dijo: yo estaba en una labor, realizando mi trabajo. Dios me llamó. Ahora escuchen palabra del Señor. Y les decía. Pero los profetas generalmente no querían, porque era una labor fuerte. Y hermano, eso pasa. ¿Saben que es difícil llamarle la atención a un creyente? Y es difícil, no solamente se los quiero presentar desde el punto de vista del pastor, sino entre creyentes. Cuando un creyente le va a llamar la atención a otro creyente, llámese pastor, miembro de la iglesia o ministro. Hermano, eso es difícil. Y generalmente el que quiere llevar a cabo el llamado a la atención lucha con eso. Y ora al Señor, le pide al Señor cuando, oye, ¿será hoy el momento? ¿Será que le digo? ¿Será que...? Y hay una lucha tremenda. Porque ¿saben qué? Porque no es una labor fácil, pero es necesaria. Y gloria al Señor cuando Él mueve a otro creyente para llamarnos la atención, para que corrijamos de tal manera que veamos nuestra condición y enderecemos la senda. Así que debemos ser como este hombre, por ejemplo, Ezequías. Dice que cuando Miqueas le llamó la atención, Ezequías tuvo temor del Señor y se arrepintió. Y así debemos ser nosotros. Todos nosotros.
En ocasiones nos corresponde a nosotros llamar la atención, pero en ocasiones le corresponde a otros llamarnos la atención a nosotros. Entonces debemos estar dispuestos tanto a lo uno como a lo otro. Debe haber siempre una condición humilde, porque entendemos por la Escritura, hermanos, que cuando Dios hace eso, usa a otro creyente para corregirnos, es una de las maneras en las que Dios nos dice: eres mi hijo. Porque Dios a su hijo disciplina. Pero si nos deja sin corrección, no nos consideremos entonces hijos. Pero si nos corrigen por la palabra para participar de la santidad del Señor, es una de las maneras en las que Dios nos dice que somos hijos de Él, que somos parte de su iglesia. Y Dios amaba a su pueblo, por eso le enviaba un profeta, para que les hablara en nombre de Él. Miqueas capítulo 1. Vamos a leer para que notemos la lamentación de Miqueas en virtud del juicio que Dios traería a Judá. Miqueas capítulo 1. El versículo o los versículos que vamos a leer son el 8 y el 9. Miqueas capítulo 1, versículos 8 y 9. Por esto lamentaré y aullaré. Eso lo decía Miqueas de él mismo. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Ese era el lamento del profeta por la corrupción que había en Judá. Salud, mi hermano. Entonces los profetas se lamentaban por esa situación. Ahora les comenté que los profetas le recordaban al pueblo de Dios que Dios aplicaría un juicio, traería su juicio por dos razones. Y esas son las dos razones que quiero hablarles de por qué Dios traía juicio a su pueblo. La primera razón por la que Dios traía juicio a su pueblo y por la que Dios también corrige a su iglesia es porque en sí mismo Dios es la justicia. Esa es la primera razón. La primera razón que nosotros debemos ver de por qué Dios trae juicio, juzga, disciplina, es porque Dios en sí mismo es la justicia. Él es la justicia, es en su propia naturaleza la justicia perfecta. Por eso Él juzga todo lo que existe. De Él procede la justicia, porque Él es en sí, en su naturaleza, la justicia. Por eso es que Dios se presenta como juez y como testigo. No es como un tribunal humano, que está el juez, están los testigos, está el alguacil y está una estructura para llevar a cabo el juicio. No, en el caso de Dios no, Dios no necesita. Dios es el juez y Él mismo se presenta como testigo sobre la situación. De Él procede la justicia. Y eso está en Miqueas capítulo 1, los versículos 2 y 3. Miqueas capítulo 1, versículos 2 y 3. Miren lo que dice la palabra. Oíd, pueblos todos, estad atento, tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor, desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará la tierra y hollará las alturas de la tierra. Es decir, el juez de toda la creación se levanta, sale de su trono,
de su santuario. Domina y camina sobre todo lo que existe. El juez se levanta para juzgar, pero Él también es el testigo, por cuanto es Dios soberano sobre todo. Y aquí no hay lugar para sobornos. Aquí no hay lugar para sobornos, hermano. Aquí no hay lugar para buscar artimañas y tratar de encubrir la injusticia que se ha cometido. Porque ¿cómo escapas tú del juez y testigo que se encargará de juzgar todas las cosas? En ámbitos humanos tú puedes, de alguna manera, en el ámbito humano, usar de artimañas. Pagar por aquí, pagar por allá, hablar con una persona. Pero en lo que corresponde a Dios, no. En lo que corresponde a Dios, lo que nos toca es reconocer nuestra maldad, reconocer nuestro pecado, admitir que hemos ofendido el nombre del Señor, arrepentirnos de nuestra maldad y aferrarnos de la esperanza que es en Cristo Jesús, porque Dios en sí mismo es la justicia. Salmos capítulo 11, versículo 7. Salmos capítulo 11, versículo 7. Salmos 11, versículo 7, dice la Escritura: porque Jehová es justo y ama la justicia. Ahí tenemos la naturaleza de nuestro Dios. El hombre recto mirará su rostro. Y el hombre recto es el que admite su pecado, se arrepiente y se aferra a la salvación que Dios ha prometido. Salmo 19, versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Y qué más dice la Escritura? Todos justos, porque Él en sí mismo es la justicia. Salmo 19, 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, Dios lleva a cabo su justicia, su juicio, por dos razones. Hemos dicho la primera, porque Él es la justicia en sí mismo. Pero número dos, Él lleva a cabo su juicio, su justicia, de acuerdo a su propia naturaleza, para remunerar, es decir, de manera de remunerar al que ha cumplido sus mandatos. Es decir, Dios bendice. Su gracia y misericordia está, y su bendición está sobre los que cumplen sus mandatos. Entonces, a eso se le conoce Dios aplicando su justicia de manera remunerativa. Él remunera, Él bendice a los que andan según el pacto del Señor. Para nosotros sería para los que viven conforme a su evangelio, para los que viven conforme a los principios de su evangelio. Él los bendice. Miqueas capítulo 6, versículos 4 y 5. Miqueas capítulo 6, versículos 4 y 5. Miren lo que dice en estos pasajes. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam o María. Pueblo mío, acuérdate ahora que acuérdate ahora, ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca la justicia de Jehová
Y aquí nosotros lo que estamos viendo en este relato de Miqueas es que Dios remunera o bendice a su pueblo. Y él está haciendo referencia a cómo el pueblo fue sacado de Egipto, pero también hace referencia a un profeta cuyo rey, el rey Balac, le había pedido a Balaam que maldijera al pueblo del Señor. Y Dios hizo lo contrario, Dios lo bendijo. Y por la boca del profeta Dios bendijo al pueblo. Sucedió lo contrario. Dios bendice a su pueblo, porque Dios bendice al pueblo o a los suyos que andan conforme a sus mandatos. Pero también nosotros vemos un juicio de Dios que se le llama un juicio que retribuye. Si el primero remunera la obediencia, el segundo retribuye a aquellos que andan conforme a sus propios deseos, al deseo de su corazón y siguen el mal. Nosotros pudiéramos decir, ¿por qué Miqueas en este tiempo? ¿Para qué vamos a estudiar Miqueas si profetizó en el 750 hasta el 680 y tanto? Bueno, porque el mensaje que está en Miqueas es pertinente para nosotros hoy. Porque es así, porque Dios en su misericordia, su gracia y en su justicia, Él bendice a los que andan en obediencia. Pero también Él retribuye al que anda en sus propios deseos, el que sigue su propio mal, el que anda practicando el pecado y aún así sigue diciendo que es pueblo del Señor. Por eso es pertinente. Y en el capítulo 7 de Miqueas, el versículo 5 y 6, dice: no creáis en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme en tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Pero ¿qué está diciendo el profeta aquí? Bueno, que aquellos hermanos que andan según sus propios deseos, lo que buscan es su propio bien y no les interesa. Ni les interesa a su padre, ni les interesa a sus hermanos, ni a la madre le interesa a sus hijos, ni a los hijos le interesa a su madre ni su padre, porque el que anda en sus propios pecados está buscando su propio deleite, no le interesa nada. Y el esposo que anda en sus pecados no le interesa a su esposa, ni la esposa que anda en sus propios pecados le interesa a su esposo. Nadie se interesa por nadie. Así es el hombre y la mujer caída o caído en sus propios deleites. ¿Qué hace Dios? Bueno, Dios retribuye. Dios retribuye y trae juicio sobre los que practican el mal. Gracias al Señor, hermanos. Miren, bendito sea el Señor que nos recuerda esto. Porque hoy nosotros no tenemos profeta. No tenemos profeta. No hay profeta. Hoy tenemos la palabra profética más segura a la cual nosotros debemos prestar atención como una antorcha, como una luz que ilumina en la oscuridad. Hoy tenemos la palabra del Señor. Y eso lo dijo el apóstol Pedro. En primera de Pedro 1, 19 hasta el 21. Él dijo que la palabra de Dios para nosotros es la palabra profética más segura. Y es a la que nosotros tenemos que prestar atención. Que no seamos como esos reyes o esos sacerdotes o esas personas que amenazaban a los profetas porque no querían escuchar los llamados de atención. Que seamos más bien así como respondió Ezequías en un tiempo que cuando escuchó la palabra del Señor tuvo temor y se arrepintió.
para que de esta manera nosotros andemos en el camino. ¿Puede Dios entrar en juicio con su iglesia hoy? Es una pregunta. ¿Puede Dios entrar en juicio con su iglesia hoy? La respuesta es sí. La respuesta es sí. No un juicio para condenar, no un juicio para condenarnos, pero sí puede entrar en juicio con nosotros para que participemos de su santidad, para que nos limpiemos de las injusticias, para preservarnos, para que cumplamos el llamado que Él nos ha hecho. Él puede entrar en juicio con nosotros y disciplinarnos, poner su mano sobre nosotros, humillarnos, para que le miremos solo a Él, para santificarnos. Por eso es que todo hijo del Señor que ha considerado ir tras un pecado, Dios le disciplina para traerlo a Él nuevamente. Y si andamos en algún tipo de corrupción o si hemos dejado que nuestros razonamientos tomen el lugar de la palabra, Dios nos disciplina. Si no queremos cumplir el llamado, que esta es otra manera, Dios te ha dado dones para que le sirvas y te dice una y otra vez que cumplas el llamado por el don que Él te ha hecho y no quieres, Dios puede entrar en juicio contigo y disciplinarte para que cumplas el llamado. ¿De qué manera? No sabría decirte, hermano. Pero una cosa sí va a querer el Señor: santificarte, limpiarte de la injusticia, preservarte para que cumplas el llamado que Él te hizo, que Él nos hizo. Porque según las Escrituras, Dios ha apartado para sí un pueblo santo, para Él. Dios ha establecido para sí un pueblo santo apartado para Él. Y Él se encargará de preservar y cuidar a ese pueblo santo. Así que bendito sea el Señor por su palabra. Y si su palabra, como hemos dicho, nos llama al arrepentimiento, debemos responder en ese arrepentimiento. Pero recordemos que siempre el llamado al arrepentimiento va acompañado de una esperanza viva. Y nuestra esperanza está en el Señor, en Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros para que nosotros le sirvamos a Él. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor para prepararnos y participar de la Santa Cena. Y que esto que hemos compartido y leído, pues nos guíe a reconocer la grandeza de nuestro Dios y a reconocer el llamado que Él nos hace a la santificación.